quisiera compartir con ustedes una presentación breve, pero que busca exponer las 10 razones por las cuales se ha solicitado el archivo de este proyecto. El primer punto que quiero tratar acá es que se ha vendido la idea que este proyecto de ley obedece a compromisos del país cuando ha suscrito tratados de libre comercio con distintas naciones, principalmente la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá. Y me parece que ese argumento no solamente es propio, sino que es falaz, porque no tiene ninguna fundamentación que en la negociación de un tratado de libre comercio se pueda comprometer un precepto constitucional. Usted conoce eso muy bien, senador Enríquez Maya. Y uno de los negociadores que participó en este proceso, que fue el doctor Andrés Espinosa Fenworth, en distintas columnas, ha precisado que ninguna negociación de tratados de libre comercio tuvo alcance alguno de pretender modificar el régimen de monopolio de licores consagrado en la Constitución en el artículo 336. Esa es la primera razón. La segunda razón es que acá se está rompiendo el concepto de monopolio. ¿Y por qué se está rompiendo? Porque en el espíritu de la deliberación que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se habló del artículo 336 y del monopolio, el monopolio no era solamente un arbitrio rentístico, porque el monopolio es por definición una excepción al régimen de libre mercado y en este caso procede por otras razones fundamentales. El interés público y social, porque el ejercicio del monopolio es para prevenir el abuso del alcohol en la sociedad. Y por supuesto que los recursos que se obtengan del ejercicio de ese monopolio vayan destinados a los recursos de la salud y la educación. ¿Eso qué nos permite entender? Que la aproximación que tiene este proyecto frente al monopolio es solamente como arbitrio rentístico. Y resulta que la facultad monopolística la tiene el Estado para prevenir las externalidades negativas del alcohol en la sociedad, razón por la cual el monopolio debe entenderse como un trípode de producción, comercialización y distribución. Y claramente, con el proyecto de ley se está empezando a hacer esa ruptura. ¿Por qué vía? Por la vía de mayor apertura hacia los contratos. ¿Por qué vía? Por la vía de limitar el ejercicio al arbitrio rentístico. La tercera razón, que no es menor, obedece a que se están creando más condiciones en la sociedad colombiana para la promoción del consumo de licor. Y aquí viene un fundamento muy interesante de carácter técnico, porque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han especificado que uno de los mayores detonantes de consumo proviene de mayor mercadeo y publicidad frente a las bebidas alcohólicas. Entonces, si vamos a abrir el mercado a que se haga más promoción de carácter territorial y esa promoción implica mayor consumo, es un deber contrarrestar esos efectos negativos y tener los elementos de mitigación, porque entre otras cosas lo que va a ocurrir con ese consumo es que va a tener efectos en la salud pública, en la accidentalidad vial, en la violencia doméstica, en las violencias que se presentan semana a semana, que son detonantes de homicidios en el país, donde más del 35% ocurren por abuso del alcohol. Inclusive me parece importante que vean esta tabla. Nosotros no somos un país de elevado consumo. El consumo en Colombia al año de licor es de aproximadamente 6.2 litros per cápita, muy lejos de Chile, lejos de Perú, inferior a México. Entonces la pregunta es, si esa promoción va a traer más consumo, ¿cuáles son las medidas de mitigación que no se encuentran reflejadas de manera efectiva en el proyecto? La cuarta razón que quiero compartir es que se está desmontando un principio fundamental en la legislación colombiana
y es el uso de los grados de alcohol para marginalizar el mercado. ¿Cómo funciona en Colombia? En Colombia hay dos maneras de limitarlo. Consumos de licores de menos de 35 grados, que tienen una tarifa que me permito leérselas, que es de 306 pesos. Y de más de 35 es de 502 pesos por grado de alcohol. ¿Por qué esto es importante? Porque está diferenciando los licores en donde los de mayor grado tienen mayor afectación a la salud y obviamente los de menor grado de manera contraria. Ahora se está emparejando. Y lo sorprendente es que se está emparejando cuando la región está moviéndose en una dirección totalmente contraria. Y les quiero citar unos casos. Costa Rica. Costa Rica está en este momento en la deliberación de una nueva ley de licores que está a punto de ser aprobada, donde está diferenciando por grado de alcohol los productos. Porque obviamente lo que se entiende es que la mayor concentración de grados de alcohol es la que produce más afectación en la salud. También lo está haciendo en este momento Chile. Y miren, por ejemplo, lo que está en la pantalla. Chile ha diferenciado de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29 y de más de 30 grados de alcohol. Eso defiende el principio de salud pública de si se va a consumir licor, tratemos de dar más incentivos a que el consumo de menor grado tenga más cabida en la sociedad. Pero sorprende que en Colombia ahora lo estamos haciendo totalmente distinto. Ahora, la quinta razón es que le estamos dando más incentivos a la adulteración y al contrabando de licor. ¿Por qué ocurre eso? Por una razón muy elemental. Cuando se aumenta la tributación sobre el licor y hay un mercado ilícito, el mercado ilícito se tiende a expandir. Y quiero que lo vean aquí en la pantalla. La primera columna es Colombia. En Colombia el consumo de licor adulterado es el 46% del consumo. Y el licor de contrabando es el 37%. Si lo miramos con los demás países, casi que el licor adulterado y de contrabando representa el 70% del mercado en los países de referencia que están viendo. Entonces uno se pregunta, ¿qué han dicho los centros de pensamiento acreditados en Colombia? Fedesarrollo, por ejemplo, ha sido muy claro que si se aumenta la tributación en la manera como se está proponiendo o se aumenta la tributación de manera grave sobre esos licores, lo que va a generar es, por un lado, más consumo de ese licor ilegal y por otro lado, a generar ese consumo, una afectación en los ingresos de los departamentos. La sexta razón por la cual se propone el archivo es porque la metodología tributaria que ha sido presentada por el gobierno no responde a los fundamentos de la Constitución, que habla de equidad, eficiencia y progresividad. Senador García Zucardi, ¿por qué no es equitativo? No es equitativo porque la tasa efectiva de tributación que van a tener los licores nacionales va a ser inferior a la que van a tener los importados. Ahora le voy a precisar eso en una gráfica. ¿Por qué no es eficiente? Porque le está poniendo el mismo monto a todos los grados de alcohol sin diferenciar, no solamente en beneficio de la salud, sino también en que el consumo de mayores grados debería tener una mayor taxación. Y no es progresivo, y aquí quiero también precisar esto, porque si fuera progresivo le deberíamos estar introduciendo al país una especie de impuesto al licor de lujo, cuyo costo excede cierto monto. Y eso permitiría que quien se vaya a tomar una botella que represente el 25, el 15, el 16% de un salario mínimo, pague por ese consumo de ese licor de mayor costo. En estas tablas que les quiero mostrar a ustedes, son los aumentos en los valores con la fórmula planteada por el gobierno. Aquí se ve claramente cómo en el aumento del valor final, pues el Producto Nacional termina muchísimo más perjudicado. Y eso
yo creo que es bastante cuestionable, y es bastante cuestionable en un entorno donde el mayor consumo que hay de licor en el país obedece al licor producido en los departamentos. Y en la siguiente gráfica quiero que se lleven esta perlita. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando comparamos la tasa efectiva del aguardiente y la del ron nacional con otros productos? El aguardiente con la propuesta va a quedar con una tasa efectiva del 39.3%. El ron nacional del 36.2%, y senadora Maritza, ¿saben cuánto queda el ron importado con más grados? Con una tasa efectiva del 30.9%. Y claro, ustedes dirán, bueno, es que aquí el proyecto se ha mejorado porque se han puesto salvaguardas para el aguardiente. Pero qué curioso que el mercado del ron sí tenga el interés de las multinacionales y que además la tasa efectiva de tributación entre el ron nacional de menos grados frente al ron importado de más grados sea tan profundamente desigual. Creo que eso también amerita una seria revisión. El séptimo argumento tiene que ver con la afectación que esto produce en la cadena gastronómica. Está más que demostrado que la expansión del mercado gastronómico en un país, el mercado de restaurantes, va asociado también con el desarrollo de un mercado de consumo responsable de licor, y es una fuente alternativa importante de ingresos para los restaurantes. Al hacer más costoso el consumo de licor, obviamente también se está dificultando en cadena al sector de gastronomía. Es más, se han pronunciado frente a este proyecto muchísimos de los grandes empresarios y promotores de esa economía naranja de la gastronomía con bastante preocupación de cómo este proyecto los va a afectar. La octava razón es que esto también va a afectar la venta final. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la va a afectar? Pues muy sencillo, porque como lo ven en esta pantalla, el mercado de licor ilegal en Colombia vale anualmente más de 1.300 millones de dólares. Y si se va a generar más incentivo para ese contrabando, lógicamente ese mercado ilegal va a desplazar las conquistas que ha tenido Colombia en las grandes superficies, en las ventas comerciales, en tiendas, en licoreras especializadas donde el licor está estampillado, abriendo un boquete muy grande de afectación en la salud pública. El noveno argumento es que el mayor consumo no solamente no está mitigado, sino que tampoco tiene fuente. Entonces les dirán a ustedes, senadores, es que este proyecto va a aumentar el recaudo de los departamentos. Eso en el papel podría sonar interesante. La pregunta es, ¿aumenta y las externalidades de las afectaciones en salud pública, quién las va a cubrir? Porque, senador Santos, si usted abre el mercado y se detona ese mayor consumo y ese consumo trae las externalidades de siempre, en la accidentalidad, en la violencia doméstica, en los problemas de salud, la pregunta es, ¿y los recursos para cubrir esas externalidades también están saliendo de la misma fuente? No, señores. Y hay unas enunciaciones que se han hecho en el proyecto que son puramente declarativas, buenas intenciones. Me parece que si eso no se precisa, lo comido y lo servido, ustedes lo van a ver en las arcas de los departamentos. Y la décima razón que planteo acá está asociada con la afectación al ingreso de los departamentos. Aquí quiero que vean esta gráfica. Esta gráfica les va a mostrar a ustedes el porcentaje que tiene el impuesto a los licores en los departamentos. Y vemos, senador Luis Fernando Duque, que en el Cauca es el 42% de los ingresos que tiene el departamento. En el Chocó, el 37%. En Caldas, senador Carlos Felipe Mejía, 32%. Y en Antioquia, su tierra, senador Duque, 31%. Hay otros departamentos, yo diría hay más de 10 departamentos que esos ingresos van a fluctuar entre el 13 y el 20%. Entonces no nos digamos mentiras. Si acá se están dando incentivos por la vía tributaria a más contrabando, a más licor adulterado, eso afecta a las finanzas de los departamentos. Si fuera de eso se está haciendo una promoción muchísimo más liberada del consumo de licor y no están apropiados los recursos para mitigarlos, eso también va a afectar las arcas de los departamentos. Y por supuesto, en la medida que se vaya afectando la cadena gastronómica, va a tener
impactos naturales en las economías locales, donde, debo decirlo, el entorno económico de las regiones no es nada menor porque estamos en una situación preocupante. Muchos departamentos van a ver disminuidos sus montos de regalías en los próximos años. Otros departamentos van a verse afectados por el deterioro de los productos mineroenergéticos. Y entonces ahora también queremos jugar a hacer un experimento social con las finanzas derivadas del impuesto a los licores. Yo creo, honorables senadores, que frente a esto hay muchas formas de abordarlo. Pero la más importante, y por eso la proposición que hago es para archivar el proyecto, es porque estamos cambiando un precepto constitucional por la puerta de atrás. Estamos alterando el concepto de monopolio de licores por la puerta de atrás, cuando eso ha debido hacerse de manera transparente en la Constitución. Y segundo, no se está haciendo claridad sobre todos los efectos que va a tener ese peregrinaje, esa venta liberada de licores y los incentivos que le está dando a la ilegalidad. Ustedes ejercerán su voto de manera autónoma, pero quiero decirles, y por eso está sustentado en la ponencia de archivo, que después de una evaluación rigurosa que hemos hecho, las finanzas de los departamentos se van a ver afectadas. Yo sé que ustedes van a escuchar al señor ministro de Hacienda después de haberme escuchado y tomarán la decisión, pero quiero dejarles en alerta que con el manejo de los recursos como está, con los incentivos y los pocos mecanismos de eficacia para controlar tanto el contrabando como el licor adulterado, con la carencia de recursos para la mitigación, acá estamos poniendo en juego las finanzas territoriales y también muchísimos empleos de la industria nacional. Por eso los invito a acompañar esta ponencia de archivo. Muchísimas gracias. Senadora Olga Suárez.